Nunca voy a olvidar la sensación de aquel cinturón deslizándose entre los dedos de mi marido. Ese sonido seco, áspero, cortante, no era nuevo para mí. Lo había escuchado antes, muchas veces, pero nunca así, nunca acompañado de las risas de otra mujer. Yo estaba sentada en la mesa del comedor, temblando, con el documento extendido frente a mí. Un poder general irrevocable. Un papel que, si yo firmaba, lo convertía a él en dueño de mi casa, de mis cuentas, de mis ahorros, de mi vida. «Firma», ordenó él, con una voz grave que hacía vibrar las paredes de la casa. La amante, una mujer joven, rubia, con los labios rojos aún manchados por el vino que tomaba sin pudor, soltó una carcajada burlona. «Vamos, doña Elena», dijo con un tono dulzón y venenoso. «Entre más rápido firme, más rápido esta casa será mía. Digo, nuestra». Mi marido se colocó frente a mí, enrollando el cinturón alrededor de su mano como si fuera un arma. Era un gesto silencioso, pero lleno de intención. Yo tenía 66 años, la piel fina, los huesos frágiles. Él lo sabía, y le importaba menos que nada. Mis dedos temblaban. La pluma esperaba al borde del papel. Mi corazón golpeaba mi pecho como si quisiera escapar de mí. Yo conocía esa mirada en los ojos de él. No iba a conformarse con un no. No esa vez. «Firma, Elena», repitió él apretando el cinturón. «O te juro que...». Pero antes de que pudiera terminar su amenaza, sonó el timbre. Un sonido tan fuerte, tan inesperado, tan fuera de lugar, que los tres nos quedamos congelados. La amante dio un respingo. Mi marido frunció el ceño. Yo sentí mi alma regresar a mi cuerpo. Ese timbre cambió mi destino. No lo sabía en ese momento, pero era el sonido de una vida entera dándose vuelta. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. La amante se levantó, molesta, como si la interrupción le arruinara la diversión. Caminó hacia la puerta con su andar insolente, moviendo la cadera como quien se cree dueña de la casa. «De mi casa. Seguro es el vecino tonto», murmuró. «Voy a decirle que no joda». Pero apenas puso la mano en la manija, la expresión se le congeló. Cuando abrió la puerta, empezó a gritar aterrorizada. Un grito desgarrador, agudo, seco. Una mezcla de miedo y reconocimiento. Mi marido se tensó. «¿Qué demonios pasa?», ladró. Yo no podía moverme. No podía ver quién estaba allí. Solo escuchaba esos pasos retrocediendo, esos sollozos desesperados. La amante tropezó hacia atrás, casi cayendo de rodillas en el piso del pasillo. Tenía los ojos abiertos al máximo, el rostro blanco como una sábana, los labios temblando. «No puede ser», gritaba. «No puede ser. No puede estar aquí». Mi marido dio un paso hacia la puerta, irritado. «¿Quién es?», preguntó con impaciencia, mirando por encima de su hombro, tratando de entender el pánico de la mujer con la que llevaba meses engañándome. Pero cuando se acercó, su cuerpo también se quedó petrificado. Su rostro cambió por completo. Sus labios se separaron. Su respiración se cortó. Su piel perdió color. Por primera vez en 30 años vi miedo en los ojos de mi marido. Un miedo puro. Un miedo primitivo. Un miedo que él jamás había mostrado. Yo aún no podía ver quién estaba allí, pero reconocí ese temor, ese temblor, esa parálisis. Era el miedo de alguien que sabe que llegó la hora de pagar. «¿Qué haces aquí?», escuché que mi marido susurró con la voz rota. No obtuve respuesta, solo un silencio que gritaba más que cualquier palabra. Mi marido retrocedió un paso. Era como ver caer una estatua gigante, lenta, pesada, inevitable. La amante seguía llorando. Yo me incorporé con dificultad, sosteniéndome de la mesa, tratando de levantarme para ver quién estaba al otro lado de la puerta. Pero antes de llegar, escuché la voz. Una voz que no escuchaba desde hacía 27 años. Una voz que creía perdida, muerta, olvidada. «Buenas noches, Elena», dijo aquella voz, y sentí que mis piernas se aflojaban. No podía ser. No, eso era imposible. Mi marido tragó saliva. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. «¿Qué
¿Qué estás haciendo tú aquí?, preguntó mi marido, temblando como nunca lo había visto. La voz repitió, más firme: «Vine por lo que me pertenece». Mi esposo dio un paso hacia atrás. La amante gritó. La casa entera parecía encogerse. Y yo, con mi corazón quebrado, supe la verdad antes de verla con mis propios ojos. La persona al otro lado de la puerta era alguien a quien mi marido creía muerto. Pero yo sabía muy bien quién era, y lo que venía después iba a destruirlo. Yo ya no era la víctima. Yo era la testigo del final de un hombre que creía tenerlo todo controlado. Y el timbre fue la campana que anunció su caída. Cuando escuché aquella voz, sentí cómo algo dentro de mí se rompía y se recomponía al mismo tiempo. Era como si mi pasado entero hubiera entrado por esa puerta sin siquiera pedir permiso. Mis piernas temblaron con una fuerza que no recordaba desde que tenía 30 años. Podía sentir cómo la sangre me abandonaba el rostro, dejándome fría, helada, como si el tiempo retrocediera 27 años en un segundo. Mi marido estaba petrificado, clavado al suelo como un animal acorralado. La amante no paraba de llorar, cada vez más fuerte, como si supiera que algo más grande que ella estaba a punto de caerle encima. Y yo apenas podía sostenerme, aferrada al borde de la mesa para no caer. «Elena», repitió la voz, ahora más cerca, más clara, más familiar. Me obligué a dar un paso, después otro, y cuando finalmente llegué lo suficientemente cerca para ver, ahí estaba, Roberto, el hermano mayor de mi marido, el hombre al que todos creían muerto, el hombre que desapareció sin dejar rastro hacía casi 3 décadas, el hombre a quien mi marido había traicionado. Roberto había envejecido. Tenía el cabello más blanco, la piel más curtida, una cicatriz nueva cruzándole la mejilla derecha. Pero su mirada seguía siendo la misma, intensa, oscura, penetrante, y en aquel instante llena de una determinación que me heló la sangre. «Tú», balbuceó mi marido. «Pero si tú... Roberto levantó una ceja. «¿Yo estaba muerto?» «Sí, eso escuché. Un rumor conveniente, ¿no?». Miró brevemente a la amante, que seguía sollozando en el suelo. Luego volvió a mirar a mi marido con una expresión amarga. «Vaya, parece que hasta encontraste quien te creyera tus historias». Mi marido retrocedió otro paso, tropezando con la silla. Se sujetó de la pared como si de pronto se estuviera quedando sin aire. «¿Qué quieres?», preguntó con la voz temblosa. Roberto entró a la casa sin esperar invitación. Su presencia era una sombra que lo llenaba todo, una sombra que mi marido no podía controlar, una sombra que venía a ajustar cuentas. «Vine», dijo con calma aterradora, «a recuperar lo que me arrebataste». Mi esposo tragó saliva, intentando recomponerse. «No sé de qué hablas». Roberto soltó una carcajada oscura, casi burlona. «¿No sabes de qué hablo? Deja de fingir, Daniel. Fingir es lo que mejor sabes hacer. ¿O no?». Se volvió hacia mí. «Elena». Su voz bajó un tono, volviéndose más suave. «Perdóname por aparecer así. Sé que esto debe ser un shock para ti». No pude responder. Mis labios no se movían. Mi mente estaba atrapada en una maraña de recuerdos. Los gritos de Daniel cuando hablaba de su hermano, la misteriosa desaparición, el dinero faltante, las historias contradictorias. Yo había siempre sospechado que algo no estaba bien, pero nunca imaginé esto. Mi marido pasó del miedo a la furia en cuestión de segundos. «No tenías derecho a volver», gritó. «Tú arruinaste mi vida. Tú me dejaste solo». «¿Solo?», repitió Roberto con ironía. «Qué curioso. Según recuerdo, tú estabas muy bien acompañado, especialmente después de que te quedaste con mi parte de la herencia familiar». La amante levantó la mirada, sorprendida. «¿Herencia?», preguntó casi sin voz. Mi marido apretó los dientes. Roberto continuó. «Sí, querida. Él se quedó con lo que era mío y me desapareció convenientemente de la historia para quedarse con todo». Clavó la mirada en Daniel. «¿O vas a negar también eso?». Mi esposo estaba descubierto, sin escapatoria, como un animal atrapado. Yo pensé que estabas muerto», dijo con voz quebrada. «No sabía dónde estabas». «Mentira», respondió Roberto sin perder la calma. «Yo te envié una carta desde el extranjero. Te pedí ayuda. Te conté dónde estaba. ¿Y qué hiciste tú?». Mi marido desvió la mirada.
Roberto golpeó la mesa con el puño, haciendo saltar la pluma que yo iba a usar para firmar aquel poder. «No contestaste», gritó. «No ayudaste. No moviste un dedo por tu propio hermano». Se acercó a él, tan cerca que sus rostros quedaron a centímetros. «Y después, dijiste que estaba muerto. ¿Por qué, Daniel? ¿Por qué?» La amante temblaba. Yo sentía el corazón quererse escapar por la boca. Finalmente, mi esposo se quebró. «Porque tú ibas a arruinarlo todo», gritó. «Si volvías, ibas a descubrirlo». Roberto entrecerró los ojos. ¿Descubrir qué? Mi esposo tragó saliva con dificultad. Miró la mesa, miró los documentos, miró el cinturón que aún sostenía en su mano. Todo, susurró, era una confesión, una rendición, una derrota. Roberto respiró hondo. Luego se giró hacia mí. «Elena», dijo, «él no quería solo tu casa. Quería tu firma porque...» Se interrumpió. Me miró con una mezcla de lástima y rabia, porque todo lo que tiene está a punto de caerse. Mi corazón se estremeció. ¿Qué quieres decir?» Roberto abrió la boca, pero fueron los ojos de mi marido los que respondieron. Había miedo, un miedo nuevo, más profundo, más desesperado. La amante se cubrió el rostro. Roberto se cruzó de brazos. «Daniel tiene deudas, muchas, más de las que puedas imaginar. Y como todo está a tu nombre», se detuvo. Yo completé la frase con un hilo de voz. ¿Iban a usar mi firma para cargarme con todo? Roberto asintió lentamente. Yo sentí un frío que me atravesó el pecho, un vacío, un dolor insoportable. 30 años de matrimonio, 30 años creyendo que él, con sus defectos, era mi familia. 30 años de aguantar humillaciones, gritos, desprecios. Y todo ese tiempo, él había esperado el momento adecuado para destruirme. Roberto dio un paso hacia mí, no con amenaza, sino con respeto. «No vine a asustarte, Elena. Vine porque alguien como tú no merece que le roben la vida así», miró a su hermano. «Y vine para poner fin a esto, de una vez por todas». Mi marido dio un paso hacia atrás, temblando. «No tienes derecho. Esta es mi casa». Roberto señaló los papeles. «Tu casa iba a ser firmada hoy», miró la amante. «Y tú sabías perfectamente lo que él planeaba». Ella bajó la mirada, derrotada. Mi corazón se endureció. Por primera vez en años sentí que no era yo la que estaba en peligro. Era él, mi marido, el hombre que siempre creyó que yo era débil. Y ahora yo era testigo de su caída. Roberto cerró la puerta con el pie, sin apartar la mirada de su hermano. La casa entera se llenó de un silencio tan denso que podía cortarse. El aire olía a miedo, a sudor, a derrota. Mi esposo tenía el rostro desencajado, la boca entreabierta, las manos todavía temblando por la furia contenida o por el terror de saber que ya no podía escapar. La amante se arrastró hacia una esquina, abrazándose las rodillas como si quisiera desaparecer. Sus lágrimas eran silenciosas ahora. No sé si lloraba por miedo, por vergüenza, o porque presentía que su pequeño castillo de ilusiones se estaba derrumbando junto con el de él. Roberto se acercó a la mesa donde todavía estaba el documento que me obligaban a firmar. Lo tomó con 2 dedos, como si fuera algo sucio. «¿Un poder general irrevocable, Daniel?», leyó en voz alta. «¿De verdad pensabas que ella no iba a darse cuenta?». Mi esposo apretó la mandíbula. «No entiendes nada», gruñó. «Entiendo más de lo que crees», respondió Roberto, dejando el papel sobre la mesa con un golpe seco. «Y por eso estoy aquí». Yo seguía muda, con el corazón desbocado. Cada palabra, cada gesto, me confirmaban que la vida que había llevado durante 30 años era una mentira cuidadosamente construida por el hombre que dormía a mi lado. «¿Qué quieres?», preguntó mi esposo, como si aún tuviera algún control sobre la situación. Roberto clavó sus ojos en él. «Quiero la verdad, toda, y quiero que Elena también la escuche». Me miró a mí. Ella ha vivido demasiado tiempo en la oscuridad. Mi esposo soltó una carcajada amarga. «¿La verdad? ¿De qué verdad hablas? ¿De la que tú escondiste durante años? ¿O de la que inventaste para quedar como víctima?». Roberto lo miró con un desprecio profundo. «Tú me hundiste». Su voz sonó grave, cargada de un dolor viejo. «Y ahora quieres hacer lo mismo con ella». Mi marido dio un paso adelante. «Yo no te hundí. Tú te arruinaste solo.
Te metiste en negocios sucios. Te debías dinero a medio pueblo. Roberto levantó la mano. Un movimiento pequeño, pero suficiente para callarlo. No hables de cosas que no entiendes, Daniel, dijo. Sabemos bien lo que pasó. Se volvió hacia mí. Elena, sé que esto es difícil, pero necesito que escuches lo que estoy por decir. Mis manos estaban frías, mi garganta seca. Asentí. Roberto respiró hondo. Hace 27 años, comenzó. Daniel y yo heredamos la joyería de nuestro padre. Era un negocio pequeño, pero estable, con una clientela confiable. Nuestro padre siempre quiso que la administráramos juntos. Hizo una pausa. Pero tu marido tenía otros planes. Mi esposo chasqueó la lengua, molesto. Roberto ignoró el gesto. Daniel quería expandirse rápido. Quería dinero, mucho, más del que la joyería podía dar. Yo quería hacer las cosas bien, lentamente, como papá nos enseñó. Clavó su mirada en mí. Eso fue el inicio de todo. Yo recordaba vagamente aquellos años. Daniel siempre hablaba de proyectos, oportunidades, negocios. Siempre parecía estar persiguiendo algo que nunca llegaba. Daniel tomó préstamos, continuó Roberto. A escondidas, muchos. No para mejorar la joyería, sino para apostar en inversiones que no entendía. Mi esposo apretó los puños. Tenía que intentarlo, murmuró. Intentarlo no es el problema, replicó Roberto. El problema fue que las apuestas fallaron. Todas. Su voz se volvió más amarga. Y cuando el banco comenzó a presionar, Daniel me culpó a mí. La amante sollozó más fuerte. Mi esposo bajó la mirada, incapaz de enfrentarlo. Una noche, siguió Roberto, la joyería fue robada. O eso dijeron. Pero nada estaba forzado. Las cámaras estaban misteriosamente dañadas. Y lo único que desapareció fueron los diamantes recién llegados. Un escalofrío me recorrió la espalda. Daniel denunció el robo, continuó, pero lo hizo después de haberlos vendido. Miró fijamente a su hermano. Lo sé porque yo lo descubrí. Encontré los registros, las transferencias, todo. Mi esposo levantó la cara con rabia. Tenía que hacerlo. No tenía opción. Roberto golpeó la mesa con el puño. Siempre tienes opción, siempre. Respiró hondo, tratando de calmarse. Elena, cuando descubrí lo que hizo, intenté confrontarlo, intenté detenerlo, pero él se detuvo. Su mandíbula se tensó, sus ojos se oscurecieron. Él llamó a gente peligrosa, dijo finalmente. Gente que me dijo que si no desaparecía, yo sería el siguiente accidente de la familia. Lo miré horrorizada. Daniel, ¿te amenazó? Roberto negó con la cabeza. No él, pero lo que hizo los atrajo a mí, y él me miró con una expresión de dolor profundo. Él no me defendió, no me ayudó, no me advirtió. Tragó saliva, me dejó solo. Mi esposo se desplomó en una silla. No habló, no negó, no gritó, solo bajó la cabeza como un niño atrapado. Me fui del país, continuó Roberto, no por cobardía, por supervivencia. Durante años viví con otro nombre, otro trabajo, otra vida. Sus ojos brillaron. Pero siempre supe que algún día volvería, no para vengarme, sino para recuperar lo que me arrebató. La amante levantó la cabeza. ¿Y qué es lo que viniste a buscar?, preguntó con voz temblorosa. Roberto la miró con una calma inquietante. Luego señaló el documento que yo debía firmar. Esto, dijo, se volvió hacia mí. Él quiere quitarte lo último que te queda, Elena, como me lo quitó a mí. Respiró profundo. Pero esta vez no voy a dejar que lo haga. Todo mi cuerpo comenzó a temblar. 30 años de matrimonio se derrumbaron como un castillo de arena bajo una ola. Mi esposo levantó la cabeza. Sus ojos brillaban de rabia y miedo. «Ella no sabe lo que dices», gritó. «Siempre fuiste un resentido, un fracasado». «¿Y tú?», respondió Roberto en voz baja. «Un ladrón». Luego añadió. «Y un maltratador». El silencio se rompió como un cristal. Mi corazón se detuvo. Roberto se giró hacia mí. «Él no te quiere, Elena. Nunca te quiso. Te necesitaba». Sus palabras fueron cuchillos. «Y ahora quiere destruirte como me destruyó a mí». Mis ojos se llenaron de lágrimas. No por dolor, por verdad. Por fin lo veía. Mi esposo era un hombre que solo sabía amar el poder. Y yo había sido su sombra durante 30 años.
Roberto dio un paso hacia mí. «No voy a permitir que te quite nada más», dijo con firmeza. Su mirada ardía, porque esta vez yo vine a detenerlo. No sé cómo logré mantenerme de pie. Sentía las piernas convertidas en aire, como si mi cuerpo fuera apenas una sombra a punto de desvanecerse. Las palabras de Roberto habían hecho añicos las últimas ilusiones que yo aún conservaba. Durante años me había repetido que Daniel, con todos sus defectos, era un hombre herido, duro, temperamental, pero aún así mi esposo. Ahora entendía que lo único herido en esta casa era yo. Mi marido seguía sentado, inmóvil, con los codos apoyados en las rodillas y la cabeza entre las manos. Pero yo lo conocía demasiado. Su silencio no era arrepentimiento, era cálculo. Estaba pensando qué decir, cómo mentir, cómo torcer la historia para salir ganador, como solía hacer siempre. La amante, en cambio, parecía tan perdida como yo. Cuando Roberto reveló que Daniel había vendido los diamantes y lo había traicionado para quedarse con la herencia, ella retrocedió 1 metro completo, como si hubiera visto un monstruo encarnado. Y quizá lo había visto. Roberto, manteniéndose de pie frente a nosotros, tenía la postura de un hombre acostumbrado a luchar contra sombras más grandes que ésta. A pesar de la cicatriz y las arrugas nuevas, había una fuerza en él que Daniel nunca tuvo. La fuerza de alguien que sobrevivió, sin pisotear a nadie para hacerlo. «Elena», dijo Roberto con voz grave, bajando ligeramente la mirada hacia mí. «Entiendo que esto es demasiado para procesar, pero debes saber algo». Respiró hondo. «No vine solo para confrontarlo. Vine para protegerte». Yo fruncí el ceño, confundida. «¿Protegerme? ¿De qué?». Roberto señaló los documentos sobre la mesa. «De una deuda que supera los $200,000, dijo, «y que está a tu nombre». El aire me abandonó los pulmones. ¿A mi nombre?», pregunté, sintiendo que el piso se inclinaba. Roberto asintió. «Daniel falsificó tu firma en varios documentos a lo largo de los años. Préstamos, garantías, acuerdos. Nunca lo descubriste porque él se encargaba de recibir toda la correspondencia». Mi esposo se removió en la silla, incómodo. «Eso no es cierto. Estás mintiendo». Roberto no lo miró siquiera. «Tengo copias de todo», anunció. «Las conseguí antes de venir». Luego añadió, «y también hablé con el banco». Mi corazón se estrujó. El banco, la palabra que siempre temí, la palabra que Daniel nunca mencionaba. Roberto continuó, «Si Elena hubiera firmado ese poder hoy, tú la habrías hundido para salvarte una vez más». La amante se cubrió la boca con las 2 manos, horrorizada. Mi esposo, rodeado, sin salida, perdió por fin el poco control que le quedaba. «¡Ya cállate, Roberto!», rugió poniéndose de pie de golpe. «Tú no sabes nada. Ella siempre fue una inútil. Yo tuve que cargarla toda la vida. ¿Y ahora vienes tú a decirle que yo soy el malo?». Roberto dio un paso hacia él. Su presencia era abrumadora. «Sí, vengo a decirle eso», respondió con calma feroz, «porque es la verdad». Daniel se lanzó hacia él. Un impulso ciego, bestial, desesperado, pero Roberto lo detuvo con un movimiento seco del brazo, empujándolo contra la pared, como quien aparta una sombra molesta. Daniel cayó al suelo, respirando con dificultad. «No voy a pelear contigo», dijo Roberto. «No vales la pena», y añadió, sin apartar la vista de él, «pero voy a impedir que sigas destruyendo vidas». En ese momento, algo dentro de mí se quebró del todo. No por miedo, no por dolor, por claridad. 30 años de matrimonio se derrumbaron ante mis ojos. 30 años dando excusas por él. 30 años creyendo que el amor era aguantar, callar, sobrevivir en silencio. Me escuché decir, sin pensarlo, «¿Cuánto tiempo? ¿Llevas planeando esto?». Mi esposo levantó la cabeza. Sus ojos me buscaron, confusos. Yo repetí, «¿Cuánto tiempo llevas planeando destruirme?». Por un instante creí que mentiría, que inventaría otra historia, otra excusa. Pero no. Me miró con una ira seca, una ira vieja, una ira que siempre había estado ahí, escondida debajo de sus caricias fingidas y sus palabras dulces cuando quería algo. «Desde que enfermó tu madre», dijo sin parpadear. Roberto giró el rostro hacia él. La amante se llevó una mano al pecho. Yo sentí que me atravesaba un rayo.
¿Qué, qué tiene que ver mi madre en esto?, pregunté, llevándome la mano al corazón. Mi esposo rió sin humor. Tiene que ver que desde que te heredó esta casa, dejaste de necesitarme, dejaste de ser manejable. Siempre te dije que no confiaras en ella, que esa casa iba a arruinarnos. Su risa se volvió más amarga. Así que sí, Elena, llevo años esperando el momento para que todo esto sea mío. Y tú siempre fuiste demasiado tonta para verlo. Las palabras me atravesaron, cada una como un golpe invisible. La amante se tapó los oídos. Roberto apretó los puños. Yo sentí que mis lágrimas ya no eran tristeza ni dolor, eran furia. Eres un monstruo, susurré. Mi esposo ladeó la cabeza. No, respondió con fría seguridad. Soy un hombre práctico. Roberto dio un paso hacia mí. Elena, escucha, dijo. No tienes que quedarte un minuto más a su lado. Su voz se volvió firme, protectora. Puedo ayudarte a salir de aquí. Hoy, ahora mismo. Tengo un abogado esperándonos. Tengo pruebas. Tengo testigos. Su mirada ardía con determinación. Puedo sacarte de esto. Pero tienes que decidir tú. Me quedé en silencio, sintiendo mi vida entera pasar frente a mis ojos. La joven que fui. La mujer que traté de ser. La sombra en la que él me convirtió. Luego, de pronto, sentí algo nuevo abrirse paso dentro de mí. Una llama, un fuego, una fuerza. No era miedo, no era duda, era mi renacer. Me giré hacia Roberto, con la voz firme. Sí, dije. Respiré profundo. Sácame de aquí. Mi esposo gritó, desesperado. Elena, no, no puedes irte así. Yo soy tu marido. Tú, lo interrumpí. No eres nada. Y por primera vez, vi el miedo real en sus ojos, el miedo de un hombre que acaba de perder su presa. Roberto extendió su mano hacia mí. Vamos, Elena, dijo con suavidad. Este es tu momento. Y yo, a mis 66 años, por fin decidí tomarlo. Roberto me sostuvo del brazo con firmeza mientras caminábamos hacia la salida. Cada paso que daba lejos de Daniel era una liberación y al mismo tiempo un temblor profundo en el pecho. Nunca imaginé que a los 66 años estaría huyendo de mi propia casa, pero tampoco imaginé que el hombre al que había dedicado 3 décadas de mi vida sería capaz de venderme como si fuera un mueble usado. La amante, aún arrinconada en la esquina, no se atrevía a levantar la cabeza. Quizás temía a Roberto, quizás temía a Daniel, quizás temía la verdad. Cuando pasé junto a ella, murmuró con voz ahogada. Yo no sabía. La miré fijamente. Sí sabías, respondí. Pero no te importó. Ella apretó los labios, incapaz de negarlo. Daniel intentó levantarse del suelo, pero Roberto lo empujó con un solo brazo, sin violencia excesiva, pero con la fuerza suficiente para dejar clara una cosa. Ya no tenía poder. «Elena», gritó Daniel, con la voz rota por la desesperación. «Elena, piensa en todo lo que hicimos juntos. No puedes dejarme así». Sentí algo extraño dentro de mí. No compasión, no nostalgia. Era claridad. Me giré hacia él. «Tienes razón», dije. Daniel sonrió, creyendo que había ganado. «¿Hicimos tantas cosas juntos?», continué. Mi sonrisa se inclinó hacia un lado. «Tú destruiste. Yo aguanté. Eso fue lo que hicimos». Su rostro se desplomó como hielo derritiéndose. Roberto abrió la puerta de la casa, pero antes de cruzarla, me detuve. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Tomé aire y crucé el umbral. Por primera vez en 30 años, sentí el viento en mi rostro como una caricia y no como una amenaza. El auto de Roberto estaba estacionado frente a la casa. Era un vehículo robusto, viejo pero fuerte, como su dueño. Cuando abrió la puerta para que yo subiera, mis piernas dudaron un segundo. No por miedo, sino porque comprendía que al entrar allí, mi vida anterior quedaba atrás para siempre. «Estás a salvo», me dijo Roberto, tocando mi hombro. «Nada te obligará a volver jamás». Me subí sin mirar atrás. Cuando Roberto dio la vuelta para entrar del lado del conductor, Daniel apareció en la puerta de la casa, pero ya no gritaba, no exigía, no amenazaba. Estaba sin palabras, con los ojos vidriosos.
con la boca entreabierta, como un hombre que, por primera vez, debía enfrentar la consecuencia de sus actos. Roberto arrancó. Mientras el auto se alejaba, mi alma se hacía más ligera. Manejamos en silencio durante varios minutos. Yo miraba por la ventana, observando cómo las casas, los árboles y los postes se convertían en manchas borrosas. Sentía los músculos tensos, pero mi mente comenzaba a liberarse, como si una jaula invisible se hubiera roto dentro de mí. «Elena», dijo Roberto finalmente, «necesitamos hablar de lo que viene ahora». Asentí, sin quitar la vista del camino. «Tu marido tiene 2 órdenes de embargo pendientes», explicó. «Una por el dinero de los diamantes, otra por un préstamo que sacó a tu nombre». Mi corazón dio un latigazo. «¿A mi nombre?» «Sí», confirmó Roberto. «Y si no actuamos rápido, intentará demostrar que tú firmaste todo voluntariamente». Me llevé una mano al pecho. Roberto continuó. «Por eso tengo a un abogado esperándonos. Él ya sabe la situación, pero debemos llegar antes de que Daniel haga algún movimiento». «¿Qué movimiento?» «Uno muy simple. Desaparecerte legalmente». Mi respiración se cortó. «¿Desaparecerme?» «Sí», dijo Roberto. «Ya lo hizo una vez conmigo, y sé cómo opera. Si hubieras firmado ese poder, mañana mismo habrías aparecido como incapaz, o enferma, o quién sabe qué otra cosa. Y la casa...» Miró por el retrovisor. «La casa sería de él». Cerré los ojos con fuerza. Sentí rabia. Una rabia hirviendo, antigua, acumulada, muda durante años. «Roberto», dije lentamente, «¿por qué volviste?» «De verdad». Él guardó silencio unos segundos. «Alguien me escribió», respondió finalmente. Me quedé congelada. «¿Quién?» Roberto me miró, con una expresión que no pude descifrar. «Tu vecina», dijo, «la señora Gloria». La boca se me abrió sin querer. Gloria era mi vecina desde hacía 20 años. Una mujer dulce, silenciosa, buena. Era la única que me preguntaba de vez en cuando si yo estaba bien. La única que escuchaba los gritos detrás de las paredes. La única que, quizá, notaba que mi sonrisa no era real. «Ella me buscó», continuó Roberto. «Me escribió diciendo que estabas en peligro, que Daniel tenía planes, que era cuestión de tiempo». Se rió, sin humor, y yo pensé, si no la ayudo ahora, ella terminará como yo. No pude contener las lágrimas, las dejé caer sin esconderlas. Roberto no me tocó, no me consoló, solo me dejó llorar, con respeto. Ese gesto me sanó más que cualquier abrazo. Llegamos a una oficina pequeña, discreta. El abogado, un hombre de unos 50 años, ojos agudos y voz tranquila, nos estaba esperando con una carpeta gruesa sobre la mesa. «Señora Elena», me saludó. «Siéntese, por favor. Tenemos mucho que revisar». Cuando abrí la carpeta, vi mi firma repetida una y otra vez. Contratos, acuerdos, solicitudes de préstamo, avales, endosos. Yo nunca firmé esto», susurré. El abogado asintió. «Lo sé. Todas son falsificaciones. Muy bien hechas. Su marido las presentó en instituciones donde usted nunca estuvo». Sentí náuseas. Sentí rabia. Sentí vergüenza. «Pero no se preocupe», continuó él. «Podemos revertirlo todo». Me miró a los ojos. «Siempre que usted esté dispuesta a enfrentarlo legalmente». Mi garganta se secó. «¿Y si no lo hago?», pregunté. Roberto me respondió, con voz apagada pero firme. «Si no lo haces», hizo una pausa, «Daniel tendrá vía libre para hundirte». Sus ojos se clavaron en los míos. «Y esta vez no habrá nadie que toque el timbre para salvarte». Respiré hondo, muy hondo, y supe lo que debía hacer. «Sí», dije. Mis dedos dejaron de temblar. «Voy a enfrentarlo». El abogado cerró la carpeta. Roberto sonrió apenas. «Entonces, Elena», dijo el abogado, «hoy empieza tu verdadera vida. Nunca pensé que un despacho pequeño, iluminado por lámparas amarillentas y con olor a papel viejo, pudiera convertirse en el escenario donde recuperaría mi vida». El abogado hablaba, mostraba documentos, explicaba estrategias, pero yo estaba escuchando algo mucho más profundo que sus palabras. Era mi propio corazón, latiendo con una fuerza que no recordaba haber sentido desde hacía décadas. Roberto estaba sentado a mi derecha. Su presencia era firme, protectora, casi fraternal. No había nada romántico en él.
Había algo más valioso para mí en ese momento: confianza, algo que había olvidado cómo se sentía. «Señora Elena», dijo el abogado mientras marcaba ciertos papeles con un bolígrafo azul, «necesitaremos que firme una declaración jurada para dejar constancia de que usted nunca autorizó estas transacciones». Me miró con gravedad. «Esto es importante. Su marido podría intentar actuar rápido al darse cuenta de que usted ha salido de la casa». Me enderecé lentamente en la silla. «Haré lo que sea necesario», respondí con firmeza. «No pienso volver a perder mi vida en manos de él». El abogado asintió, satisfecho. «Bien. Después de eso, enviaremos una notificación inmediata a los bancos y entidades financieras para congelar cualquier movimiento en las cuentas vinculadas a su nombre. También activaremos una orden de restricción temporal para impedir que su marido se acerque a usted mientras avanzamos con la denuncia». Mi pecho se apretó, pero esta vez no por miedo, sino por determinación. «¿Y la casa?», pregunté, traguando saliva. El abogado abrió otra carpeta gruesa y la empujó hacia mí. «Aquí está el título de propiedad original, firmado por su madre hace 20 años. La casa es totalmente suya. No hay forma legal de que Daniel la reclame sin su autorización». Por primera vez en años, sentí que podía respirar con libertad. Después de firmar los primeros documentos, salimos de la oficina. El sol ya se estaba ocultando, teñido de tonos naranjas y rosados que se reflejaban en los autos estacionados. Roberto me abrió la puerta del vehículo con una delicadeza que contrastaba con su aspecto endurecido por el tiempo. Antes de entrar, respiré hondo. «Gracias», le dije. Él se quedó quieto, sorprendido por la palabra. «No me des las gracias, Elena», respondió con voz grave. «Tú no estás aquí por mí. Estás aquí porque tuviste el valor de levantarte». «Sí», dije lentamente, «pero tú me diste la mano cuando ya no podía levantarme sola». Roberto bajó la mirada, incómodo, como si no supiera cómo recibir reconocimiento. «Lo hice porque sabía lo que él era, y porque sé lo que tú mereces». Sus palabras me estremecieron. Nos subimos al auto, y Roberto comenzó a conducir hacia un pequeño motel en las afueras de la ciudad, donde podríamos pasar la noche antes de regresar a la oficina del abogado por la mañana. Yo iba mirando por la ventana, pero no veía las luces de la ciudad ni los coches que pasaban. Veía recuerdos. Veía a Daniel joven, prometiéndome un futuro que nunca llegó. Veía a mi madre entregándome la llave de la casa. Veía mis propias manos temblando al darme cuenta de que había desperdiciado la mitad de mi vida intentando ser suficiente para un hombre que nunca me quiso. «Elena», dijo Roberto de pronto, «hay algo que aún no te he dicho». Giré el rostro hacia él. «¿Qué cosa?». Roberto apretó el volante. «Daniel no solo falsificó documentos, inspiró profundamente. También buscó vender la casa antes de forzarte a firmar el poder». Sentí un tirón en el estómago. ¿Cómo podría venderla si no tenía mi firma? «Iba a usar el poder que te obligaría a firmar hoy», respondió Roberto. «Ese era el paso final. Después de eso, tú no existirías legalmente para ninguna institución». Me llevé la mano a la boca. «¿Cómo sabes todo esto?», pregunté con la voz tensa. Roberto miró la carretera, serio. «Porque la amante de Daniel me llamó hace 3 días». Mi corazón se detuvo. «¿Ella?», pregunté, incrédula. «Sí, ella sabía que Daniel iba a hacer algo terrible. Yo creo», hizo una pausa, «que nunca pensó que él iba a ir tan lejos». Se aclaró la garganta. Me dijo que él tenía compradores interesados, que era cuestión de días. Yo me quedé inmóvil. La amante, la mujer que se burló de mí, la mujer que se reía mientras mi esposo amenazaba con golpearme, ella había sido la que avisó a Roberto. «¿Por qué lo haría?», pregunté casi sin aire. Roberto se encogió de hombros. «Quizá pensó que tú morirías con todo esto. O quizá», hizo una pausa, «él la amenazó a ella también». Me miró. No sería la primera vez que Daniel destruye a alguien que dice querer. Me quedé en silencio. Los abusadores nunca cambian, pero sus víctimas sí pueden despertar. Llegamos al motel. Roberto estacionó y apagó el motor. Yo me bajé con cuidado, sintiendo que cada paso me acercaba más a mi nueva vida. Mientras caminábamos hacia la recepción, Roberto habló. «Quiero decirte algo más, Elena». Me detuve. Él también. «Cuando Gloria me buscó, pensé en no venir», confesó. «Tenía miedo de enfrentar lo que dejé atrás, miedo de enfrentar a mi hermano». Me miró a los ojos.
Pero cuando vi cómo te trataba, cuando vi lo que planeaba, comprendí que si no regresaba, él iba a destruirte como intentó destruirme a mí. Una lágrima silenciosa me rodó por la mejilla. Tú mereces vivir, Elena, añadió. No sobrevivir, vivir. Y esas palabras me golpearon más fuerte que cualquier cinturón, cualquier amenaza, cualquier traición, porque por primera vez en mi vida alguien me decía que merecía vivir. Esa noche me quedé sola en la habitación que el motel me asignó. Me senté en la cama, encendí la lámpara y observé mis manos arrugadas, marcadas por años de trabajo, de limpieza, de golpes silenciosos, de caricias que nunca recibí de vuelta. Y entonces lo entendí. No era débil. Nunca fui débil. Solo estuve atada a un hombre que se alimentaba de mi luz, pero ahora yo estaba apagando su sombra y encendiendo mi vida. Dormí apenas unas horas en la habitación del motel, no porque la cama fuera incómoda. De hecho, hacía años que no dormía en un colchón tan firme, sino porque mi mente no dejaba de girar como un carrusel oscuro. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Daniel con el cinturón en la mano, exigiendo mi firma, y a la amante riéndose a carcajadas, pensando que ya tenía asegurada mi casa, mis ahorros, mi vida. Pero también veía a Roberto en la puerta, vivo, firme, llegando como un fantasma del pasado, no para atormentarme, sino para salvarme. A las 6 de la mañana me levanté, incapaz de seguir en la cama. Me senté junto a la ventana del pequeño cuarto y observé cómo amanecía lentamente. El cielo estaba cubierto de un gris suave, como si el día también estuviera despertando después de una noche difícil. Cuando Roberto tocó la puerta, ya estaba vestida. ¿No dormiste?, preguntó, mirándome con ese gesto serio que tenía incluso cuando se preocupaba. Dormí lo suficiente, respondí, intentando sonreír. Él no insistió. Sabía que mis palabras eran una mitad de verdad y la otra mitad, cansancio acumulado por décadas. Tenemos que volver a la oficina del abogado, dijo. Hoy presentará las primeras denuncias formales, y necesitamos que confirmes algunos datos. Asentí. Tenía miedo, pero también tenía una fuerza nueva, silenciosa, como una raíz que finalmente rompe la tierra para salir a la luz. El tráfico estaba tranquilo a esa hora. Roberto manejaba en silencio, concentrado, con una postura recta que revelaba años de disciplina, dolor y supervivencia. Yo lo miraba de reojo, el perfil endurecido, la cicatriz en la mejilla, los ojos oscuros, siempre atentos. «Roberto», dije de pronto, «¿por qué no volviste antes?» Él frunció el ceño. Tardó en responder. «Porque tenía miedo», admitió. «Miedo de volver a ser la sombra de mi hermano». Tragó saliva. Miedo de enfrentar lo que dejé atrás. Y miedo de que nadie me creyera. Sus palabras me calaron. «Yo te habría creído», dije suavemente. Roberto me miró por un segundo antes de volver la vista a la carretera. «Ahora lo sé». Cuando llegamos a la oficina, el abogado ya estaba preparado. Sobre su escritorio había una montaña de expedientes. «Señora Elena», me saludó, «usted está tomando la decisión correcta, pero debo advertirle, esto no va a ser fácil. Su marido intentará defenderse con uñas y dientes». «Estoy lista», respondí. «Por primera vez en mi vida, estoy lista». El abogado me hizo leer y firmar varios documentos. Una denuncia por falsificación de firma, otra por fraude, otra por amenazas. Cada firma que estampaba en aquellas hojas era un acto de libertad. «Bien», dijo el abogado finalmente. «Con esto podemos solicitar inmediatamente una orden de protección y además bloquear cualquier movimiento de sus bienes». «¿Y Daniel?», pregunté. «Daniel recibirá una notificación en las próximas 24 horas y no podrá acercarse a usted ni comunicarse sin infringir la ley». Sentí un calor extraño, una mezcla de alivio y vértigo. Era la primera vez en 30 años que alguien le ponía límites a Daniel, y esos límites los estaba poniendo yo. Al salir de la oficina, Roberto sugirió que fuéramos a tomar un café. Dudé. No estaba acostumbrada a que alguien pensara en mí de esa manera, pero finalmente acepté. Entramos a una cafetería pequeña, con aroma a pan recién horneado y un ambiente hogareño que me hizo sentir una nostalgia que ni siquiera sabía que tenía. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana. El café estaba caliente y el pan crujía suavemente entre los dedos. Por un momento,
Casi me sentí normal. Una mujer desayunando con alguien que la cuidaba. Una mujer libre. Pero la calma duró poco. Mi celular comenzó a vibrar. Un número desconocido. Lo miré. Mi corazón dio un vuelco. Roberto también lo vio. «No contestes si no quieres», dijo él. Pero yo necesitaba saber. Respiré hondo y contesté. «¿Elena?» La voz temblorosa al otro lado me heló la sangre. Soy la amante. Laura». Roberto tensó la mandíbula. «¿Qué quieres?», pregunté fría. «Daniel», balbuceó ella. «Daniel está furioso. Dijo que va a encontrarte, que no puedes escapar así, está fuera de sí. Elena, tienes que cuidarte». Miré a Roberto, que me quitó el celular suavemente y cortó la llamada. «No tienes por qué escuchar nada de ella», dijo con voz firme. «Ya no tienen poder sobre ti». «¿Y si quiere buscarme de verdad?», pregunté, sintiendo un temblor en el pecho. Roberto bajó la mirada. Luego me miró fijamente. «No lo va a lograr. No mientras estés conmigo». Sus palabras me dieron una calma que me sorprendió. Cuando salimos de la cafetería, Roberto se detuvo antes de abrir la puerta del auto. «Hay otra cosa que debes saber», dijo. Frunció el ceño. «Daniel no está solo en esto. Tiene socios, personas peligrosas». Me miró con dureza. «Y van a querer recuperar el dinero que perdieron por culpa de él». Mi respiración se cortó. «¿Socios peligrosos?». «Sí», respondió. «Y no dudan en usar amenazas para presionar». Puso una mano en mi hombro. «Pero tú no estás sola. No voy a dejar que te toquen». Mi voz salió apenas como un susurro. «¿Por qué haces todo esto por mí?». Roberto respiró profundamente. «Porque yo también necesitaba salvar a alguien. Y salvarme a mí mismo en el proceso». Sentí un nudo en la garganta. Un nudo que mezclaba gratitud, dolor y algo que no sabía nombrar todavía. Esa noche regresamos al motel. Pero esta vez, mientras me acostaba, ya no me sentía una víctima huyendo de su verdugo. Me sentía una mujer que había decidido pelear. Una mujer que había cruzado un puente sin retorno, y aunque sabía que Daniel no iba a rendirse, yo tampoco, porque por primera vez en mi vida sentía que el miedo estaba cambiando de bando. El motel estaba silencioso, casi demasiado. Me acosté en la cama dura y limpia mientras Roberto se quedaba en la habitación contigua, vigilante, como si supiera o sintiera que Daniel no se quedaría quieto. No había pasado ni una hora desde que me recosté cuando escuché algo que me hizo incorporarme de inmediato. Un motor, lento, cercano. Me acerqué a la ventana con el corazón latiéndome en los oídos. Un auto viejo, con vidrios oscuros, se desplazaba por el estacionamiento del motel. No reconocí el vehículo, pero la sensación que me recorrió el cuerpo fue suficiente para ponerme en alerta. Golpeé la pared que daba a la habitación de Roberto. Él abrió casi al instante. «¿Qué pasa?», preguntó, con los ojos atentos. «Ese auto», susurré, señalando la ventana. Roberto miró. Sus cejas se fruncieron. «Quédate adentro», me dijo en voz baja. «Roberto, quédate. Pase lo que pase». Su tono no dejaba espacio para discusión. Respiré hondo y retrocedí mientras él salía, cerrando la puerta con suavidad. Mi respiración era un hilo frágil. Tomé el teléfono, pero mis manos temblaban tanto que casi se me cayó. ¿Debía llamar a la policía? ¿Al abogado? ¿A Gloria? ¿La vecina? ¿A todos? Me acerqué un poco más a la ventana. El auto estaba estacionado frente a la habitación de Roberto. Las luces se apagaron. Una puerta se abrió lentamente. Una figura bajó. Una figura masculina. Grande, ancha, con movimientos calculados. No era Daniel, era alguien más. Mis rodillas casi se debilitaban. ¿Era uno de sus socios peligrosos? ¿Alguien que venía a terminar un trabajo? ¿A presionar? ¿A amenazar? De pronto, la figura se detuvo frente a la habitación de Roberto y golpeó la puerta. El corazón se me detuvo. Roberto abrió. «¿Quién eres?», preguntó él sin miedo. La voz del hombre era grave, casi animal. «Vengo por tu hermano». Mientras tanto, yo me cubrí la boca con ambas manos para no soltar el grito que subió por mi garganta. Roberto no retrocedió, no titubeó, no tembló. «Mi hermano ya no vive aquí», respondió. «No hablo de ese hermano», dijo el hombre. «Hablo de Daniel». La saliva se me atascó en la garganta. Sí, era uno de ellos, los hombres a los que Daniel les debía dinero, los mismos que Roberto mencionó.
El extraño dio un paso hacia adelante. Sabemos que estás con la mujer, continuó. Y él también. Necesitamos encontrarla. Roberto se mantuvo firme. Ella ya no está con él. No nos importa, replicó la sombra humana. La queremos ver. No pueden verla, respondió Roberto con un filo en la voz que me dio escalofríos. No tienen derecho. El hombre bufó. Nuestra gente perdió mucho dinero gracias a Daniel. Ella está en los papeles. Ella debe responder. Mis piernas temblaban. Ya no era solo Daniel. Ya no era solo el pasado. Era algo más oscuro. Algo que nunca imaginé estar enfrentando a mis 66 años. Roberto habló. Si quieren recuperar algo, hablen con la policía, con el banco, con el abogado. Ella no tiene por qué pagar por él. Ah, ¿no? Dijo la voz ronca. Las firmas dicen lo contrario. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Sí, las firmas, las falsificaciones, las mentiras, los documentos que Daniel había inventado para hundirme. El hombre dio un paso más hacia Roberto. No estamos aquí para negociar, pausó. Estamos aquí para llevarla. Mi cuerpo se paralizó. Mi alma, no. Porque antes de que pudiera siquiera gritar, Roberto se movió. Un solo golpe. Fuerte, rápido, cauteloso. El hombre retrocedió, sorprendido. No te atrevas, dijo Roberto, con un tono que jamás le había escuchado. El hombre tocó la comisura de sus labios, donde un hilo de sangre empezaba a asomarse. Así que quieres hacerlo por las malas. Si vienes por ella, respondió Roberto, tendrás que pasar por mí. Yo lloraba en silencio detrás de la cortina. No por miedo, por primera vez, por alguien dispuesto a defenderme. El hombre escupió al piso, dio media vuelta y regresó al auto. Esto no acaba aquí, gruñó antes de subir. Dile a Daniel que la próxima vez no seremos tan amables. Roberto cerró la puerta y regresó a mi habitación. Yo retrocedí hacia la pared, incapaz de controlar los temblores. ¿Se fue?, pregunté, con la voz quebrada. Roberto asintió, cerrando la puerta con llave. Sí, pero no por mucho tiempo. Me llevé las manos al rostro. El miedo volvió, pero esta vez tenía forma. Nombre, motivo. Roberto se acercó y apoyó su mano en mi hombro. Elena, dijo, mirándome directo a los ojos. Esto ya no es solo un problema matrimonial. Su voz se volvió más grave. Esto es peligroso. Daniel no solo te traicionó a ti, traicionó a gente capaz de cualquier cosa con tal de recuperar su dinero. ¿Qué va a pasar ahora?, pregunté temblando. Roberto respiró profundo. Necesitamos escondernos mejor, irnos de aquí, ahora mismo. Mis piernas casi me fallan. ¿A dónde? A un lugar donde él y ellos no sepan buscar. Su expresión se endureció. Un lugar donde yo estuve muchos años escondido. Lo miré sin entender. Roberto, ¿pretendes que...? Sí, dijo él sin rodeos. Quiero llevarte a la misma casa donde yo sobreviví cuando Daniel me vendió. Un silencio pesado, espeso, cayó entre nosotros. Allí estarás segura, añadió. Pero tienes que confiar en mí por completo. Lo miré sus ojos, su dureza, su fuerza, su historia, y mis manos dejaron de temblar. Confío, dije. Roberto bajó la mirada, como si esa palabra le doliera más que cualquier golpe. Entonces empaca lo que puedas, susurró. Nos vamos en 10 minutos. Mientras guardaba mis pocas cosas en una bolsa, entendí algo. La mujer que fui ya había muerto. La víctima ya no estaba. La sombra ya no existía. Lo que quedaba era una mujer nueva. Una mujer que iba a enfrentar lo que viniera. Incluso si lo que venía era más oscuro que todo lo anterior. Roberto manejó durante horas por carreteras secundarias, caminos rurales y desvíos que parecían no tener fin. Apenas hablábamos. Él tenía la mirada fija en la carretera, siempre revisando los espejos, siempre atento a cualquier auto que pudiera estar siguiéndonos. Yo me limitaba a sostener la bolsa con mis pocas pertenencias y mirar el paisaje pasar como un borrón interminable de árboles oscuros, nubes bajas y campos vacíos. ¿Dónde estamos?, pregunté cuando el último pequeño pueblo quedó atrás. Roberto respiró hondo. A 3 horas de la ciudad. Nadie nos encontrará aquí. Continuó conduciendo por un camino de tierra flanqueado por pinos,
Finalmente, se detuvo frente a una cabaña de madera antigua, con el techo inclinado y una chimenea apagada que parecía haber sobrevivido inviernos crueles. Era pequeña, solitaria, rodeada de bosque por todos lados, pero tenía algo que no había sentido en años: seguridad. «Aquí viví», dijo Roberto, cuando todos creían que estaba muerto. Apreté los labios. No imaginaba que su exilio había sido tan solitario. Roberto abrió la puerta de la cabaña. Olía a madera, a frío guardado, a silencio. Encendió la luz. Solo había una mesa, 2 sillas, una cama individual, una cocina mínima y una estufa de leña. «No es mucho», dijo, «pero nadie nos va a encontrar». Me miró con gravedad. «Y eso es lo que importa ahora». Me senté en la silla, sintiendo que mi alma necesitaba reposar. Pero antes de que pudiera procesar la situación, Roberto se arrodilló frente a mí. «Elena, no quiero mentirte», dijo con el ceño fruncido. «Daniel no va a detenerse, ni sus socios tampoco. Tú eres la pieza que él necesita para salvarse. Sin ti, está perdido». Hizo una pausa. «Y un hombre desesperado es peligroso». Tragué saliva. ¿Qué podemos hacer?» Roberto se levantó lentamente. «Protegernos aquí y esperar a que el abogado avance. Pero también», me miró con intensidad, «hay algo más que debo decirte antes de que esto continúe». Mi corazón dio un pequeño salto. «¿Qué cosa?» Roberto se pasó la mano por la nuca, como si estuviera preparando su alma para una verdad difícil. «No te conté toda la historia de por qué desaparecí», confesó. Me quedé inmóvil. Él respiró hondo. Daniel no solo robó los diamantes, no solo se quedó con la herencia. Miró el piso. Daniel me traicionó para salvarse de algo peor. Sus ojos se levantaron hacia mí, cargados de un dolor que parecía no haberse ido nunca. Hubo un hombre, uno de esos socios peligrosos, que quería que yo pagara por las deudas que Daniel había acumulado. Yo era el más débil, el más ingenuo. Y Daniel no terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Yo lo supe antes de escucharlo. «¿Daniel te entregó?», susurré, horrorizada. Roberto asintió lentamente. «Sí, me entregó a ellos. Me dejó allí, tirado, sangrando, pensando que era mejor que yo desapareciera para siempre». Una lágrima silenciosa le cayó por la mejilla. Eso fue lo que realmente pasó. Llevé mis manos a la boca. Me sentía enferma, furiosa, destrozada. Daniel no solo me había traicionado a mí, había traicionado a su propio hermano. Lo había condenado, lo había abandonado para salvarse. «Sobreviví», continuó Roberto, «de milagro, y cuando logré escapar, supe que nunca más podría regresar». Me miró con ojos llenos de una fuerza triste. Hasta ahora, me arrodillé frente a él, sin poder contener mis lágrimas. «Roberto, lo siento tanto», murmuré. Él negó con la cabeza. «No sientas lástima por mí», dijo. «Siente orgullo, porque estoy aquí, porque sobreviví». Se inclinó un poco más cerca. «Pero no sobreviví para ver a Daniel hacerte lo mismo a ti». Mi corazón golpeado, herido, latiendo con miedo, también latía con algo nuevo: fuerza, valor, convicción. «Él no me va a destruir», dije. «No esta vez». Roberto sonrió. Esa noche encendimos la estufa de leña. El crepitar del fuego llenó el silencio de la cabaña. Roberto se quedó sentado en la cama, limpiando una herida vieja en el brazo, un recuerdo físico de aquel pasado que yo recién comenzaba a comprender. Yo, en la mesa, escribía. Escribía mi declaración completa para enviarla al abogado por mensaje. Cada palabra era un acto de liberación. Cada frase era un ladrillo en el muro que me separaba de Daniel. En medio de mi concentración, escuchamos un ruido afuera, leve, un crujido. Roberto levantó la cabeza. Sus ojos se oscurecieron. El bosque estaba inmóvil, pero sentí que algo respiraba allí afuera. Me levanté despacio. «¿Qué fue eso?». Roberto no respondió de inmediato. Se acercó a la ventana, apartó apenas la cortina y miró hacia afuera. Su rostro se tensó. «Hay un auto», murmuró. Mi sangre se heló. «¿El mismo del motel?». «No», respondió. «Pero eso no es bueno». Me miró. «Quédate atrás». Yo retrocedí hasta la mesa, con el corazón golpeando mis costillas. Roberto abrió ligeramente la puerta, solo para asomarse. El aire frío entró como un susurro amenazante.
No veo a nadie, dijo. Pero, se interrumpió. Un ruido seco, cerca. Un paso, dos. Roberto, susurré. Él levantó una mano, pidiéndome silencio. Otro paso, más cerca, mucho más cerca. De pronto, una sombra apareció detrás de un árbol. Una figura que se movía lento, deliberado, como si supiera exactamente dónde estábamos. Roberto entrecerró los ojos. «Sal de ahí», ordenó, con voz firme. La figura se detuvo. Mi respiración se cortó. El silencio se volvió insoportable. Y entonces, la figura salió finalmente a la luz. Cuando lo vi, cuando reconocí su forma, cuando escuché esa respiración nerviosa, rota, sentí que el mundo se me hundía bajo los pies. Porque no era un extraño, no era un socio peligroso, no era uno de esos hombres que Daniel había enfurecido. Era Daniel, despeinado, ojeroso, temblando, con los ojos rojos de rabia o de miedo. «Elena», susurró él, con la voz quebrada y peligrosa. «Tenemos que hablar». Y supe, en ese instante, que el final estaba cerca, muy cerca. Cuando vi a Daniel salir de la sombra, mi cuerpo entero reaccionó antes que mi mente. Retrocedí 2 pasos, como si mis huesos recordaran de inmediato todos los golpes invisibles que nunca confesé, todas las humillaciones que soporté en silencio. Roberto se adelantó y se colocó entre nosotros, como un escudo humano. Daniel levantó las manos, tembloroso. No venía con armas, no venía gritando, venía roto. «Elena», susurró, «por favor, escúchame». Su voz, antes tan sólida y autoritaria, ahora era la de un hombre al borde del abismo. Pero yo ya no era la mujer que él podía manipular. Mi respiración era firme, mi postura derecha, y aunque mis manos temblaban, mi alma no. «No tienes nada que decirme», respondí, intentando mantener la calma. Daniel dio un paso hacia adelante, pero Roberto lo detuvo extendiendo un brazo. «Ni un paso más», advirtió. «Roberto, por favor», dijo Daniel, casi suplicando. «Solo quiero hablar con mi esposa». Roberto arqueó una ceja. «¿Tu esposa? ¿La misma que querías hacer desaparecer legalmente? ¿La misma que ibas a entregar como pago a tus socios?» La mandíbula de Daniel se contrajo. «No era así», murmuró. Yo di un paso al frente, dejando ver que Roberto no tenía que pelear esa batalla solo. «Entonces, ¿cómo era, Daniel?», pregunté. «¿Qué excusa vas a inventar ahora?» Él abrió y cerró las manos, desesperado. Yo no sabía que iban a venir aquí. No sabía que te iban a buscar. Cuando Laura me llamó, yo entré en pánico. «Laura te llamó», repetí, dolida. «Pero tú no lo hiciste. Tú sabías que tus socios me querían encontrar. Y aún así no levantaste un dedo». Daniel cerró los ojos como si mis palabras fueran golpes. «Tenía miedo», susurró. «¿Miedo por mí?», lo desafié. «Por nosotros», gritó. «Tenía miedo de perderlo todo». Mis labios se curvaron con amargura. «Ya lo perdiste, Daniel». Roberto dio un paso hacia él, pero levanté una mano. No necesitaba protección. Necesitaba enfrentar lo que me había destruido durante 30 años. «¿Por qué estás aquí?», pregunté con voz firme. «¿Qué es lo que quieres?». Daniel tragó saliva, respiró hondo y dijo: «Quiero ayudarte». Roberto soltó una carcajada seca. «¿Ayudarla? ¿Tú? Esto ya es patético». Daniel apretó los dientes. «No entiendes, Roberto. Esos hombres no se detendrán. Ya no me escuchan. Ya no me creen. Van a venir por Elena porque creen que es la única responsable en los papeles». Me miró desesperado. «Si no los detenemos, ella está en peligro». Yo respiré profundo. «Roberto me está protegiendo», dije. Daniel negó con la cabeza. «Roberto no conoce a estos hombres. Yo sí». Se acercó un paso. «Elena, si no hacemos algo juntos, si no arreglamos esto, ellos te van a encontrar». Su voz se quebró. «Y no sabes de lo que son capaces». Roberto apretó los puños. «Qué conveniente», dijo. «Primero la hundes, luego la usas, y ahora quieres jugar al héroe». Daniel lo miró con una mezcla de odio y vergüenza. «No vine a pelear contigo», dijo. «Vine porque…». Miró al suelo. «Hice algo. Algo que podría salvarla». Roberto y yo intercambiamos miradas. Algo en su tono era distinto. No era manipulación. Era miedo verdadero. «Habla», ordené. Daniel respiró hondo, casi con dificultad.
Grabé todo. Mi corazón se detuvo. ¿Todo qué? Daniel levantó la mirada. Sus ojos estaban rojos, pero por primera vez en años. Sinceros. Grabé la conversación con ellos. Su voz tembló. Las amenazas, lo que planeaban hacer, lo que me obligaron a hacerte. Todo. Roberto dio un paso adelante. ¿Tienes esa grabación? Daniel asintió. La tengo en mi celular. Y mandé una copia al correo del abogado, por si me pasaba algo. Yo me quedé sin aire. Daniel continuó. Esa grabación demuestra que tú no firmaste nada, que yo falsifiqué los documentos bajo amenaza y, sobre todo, respiró hondo, que ellos son los responsables. Roberto frunció el ceño. ¿Y por qué harías eso? ¿Por qué no se la diste ya al abogado? Daniel bajó la mirada. Porque tenía miedo de que, si la enviaba antes, ellos lo supieran. Me miró de nuevo. Y fueran por ti primero. Por unos segundos no dije nada. Solo lo miré. A Daniel. A ese hombre que fue mi esposo, mi verdugo, mi sombra. Y vi algo que nunca imaginé ver. Arrepentimiento. Verdadero. Dolor real. No por sí mismo, sino por mí. Elena, susurró. No puedo arreglar lo que te hice. No puedo borrar los años que te robé. Sus labios temblaban. Pero puedo evitar que te destruyan ahora. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No por amor, no por nostalgia, por cierre. Dame el teléfono, le dije. Daniel no dudó. Lo sacó del bolsillo y me lo entregó. Roberto lo tomó con cuidado, revisando el archivo. Está aquí, confirmó. La grabación es real. Daniel dio un paso atrás. Sus hombros se desplomaron. Ya hice lo que debía hacer. Me miró por última vez. Ahora ustedes hagan lo que tengan que hacer. Sé que esperaba un perdón, una palabra mínima, un gesto, pero no tenía nada para darle. Mi corazón estaba libre, pero no olvidado. Vete, Daniel, dije con suavidad. No vuelvas a buscarme. Nunca más. Él asintió lentamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y luego se fue. Roberto cerró la puerta detrás de él. Se acercó a mí. Elena, pero no lo dejé hablar. Lo logramos, dije. Su rostro se suavizó. Lo lograste tú. Yo respiré hondo. Sentí mi cuerpo liviano, mi alma, por fin, libre. Ahora, dije con una nueva fuerza, enviemos esta grabación al abogado. Me giré hacia él. Y acabemos con esta pesadilla para siempre. Roberto sonrió. A tu lado, Elena, nada vuelve a la sombra. Y así, la mujer que fui murió del todo, y la que soy, nació sin miedo. Hoy, mientras escribo estas palabras en la mesa de madera de la cabaña, escucho el sonido del viento moviendo los pinos que rodean este lugar. Ya no es un sonido que me asuste. Es un sonido que me recuerda que sigo aquí, que sobreviví, que desperté a tiempo. La grabación que Daniel entregó, quizá el único acto auténtico que tuvo conmigo en décadas, llegó al abogado y abrió una puerta que yo creía cerrada para siempre. Las autoridades ya investigan a los hombres que lo amenazaron. Las cuentas están congeladas y por primera vez en años la justicia está de mi lado. No porque el mundo sea justo, sino porque yo, finalmente, decidí dejar de ser invisible. Roberto sigue aquí conmigo, no como salvador, no como héroe, sino como testigo de mi renacer. Él también está aprendiendo a cerrar sus heridas. A veces hablamos hasta tarde sobre lo que perdimos, lo que quedó atrás y lo que nunca más permitiremos que vuelva. No sé qué será de Daniel. No sé si algún día encontrará paz, pero esa ya no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad soy yo. A mis 66 años, aprendí que nunca es tarde para escapar de una vida que te apaga. Nunca es tarde para reclamar la dignidad que otros intentaron quitarte. Nunca es tarde para empezar desde cero. Esta noche encenderé la estufa, prepararé té y dormiré sin miedo. Y mañana regresaré a mi casa, con la cabeza en alto, con el alma libre y con la certeza de que ya nadie volverá a ponerme un cinturón frente al rostro para obligarme a nada. Gracias por acompañarme en esta historia tan intensa. Si te conmovió, te invito a suscribirte al canal, dejar tu curtida y comentar desde qué ciudad nos estás viendo y qué habrías hecho tú en mi lugar. Tu participación mantiene viva esta comunidad y me inspira a seguir contando historias que llegan al corazón.